Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el doctor Roberto Carlos Gálvez. En esta ocasión hemos traído a ustedes un video que consideramos nos puede servir para toda esta situación que estamos pasando a nivel mundial. ¿Y cuál es el tema? El tema es algo que nos está afectando prácticamente a todos, al punto de que en mi caso, en mi consulta diaria, de cada 10 pacientes que yo recibo, 9 padecen de este problema que vamos a tratar inmediatamente. Si usted se queda con nosotros, al final del video va a saber cómo tratar la ansiedad. La mayoría, el 90% de los pacientes que vienen a mi clínica, y en muchos colegas sucede casi lo mismo, la información que hay también nos indica básicamente datos similares, es de que las personas, el encierro, la situación en la que algunos sienten de que no hay una incertidumbre hacia el futuro, ha hecho que aumenten los casos de ansiedad. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a hablar ahora sobre lo que es la ansiedad, para que usted sepa si en algún momento de su vida ha sufrido esta patología o si se presenta en estos días y qué podemos hacer. Muy bien. Primeramente, la ansiedad es un componente básico de la condición humana. ¿Qué significa eso? Que es parte nuestra que nos permite sobrevivir como organismos, como seres humanos. Pero cuando nosotros sufrimos angustia, producto de la ansiedad, y eso nos va a causar otros tipos de reacciones, entonces ya esto se convierte en una patología, y es donde tenemos que recurrir a un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, para que nosotros podamos enfrentar esta incertidumbre que los va a conducir a la ansiedad. Alrededor del 15 al 20% de las personas padecen de ansiedad. Eso es en un mundo normal, por decirlo así. Sabemos todos que no estamos en una situación normal actualmente. Entonces, obviamente eso ha hecho que se disparen los casos de ansiedad y van a sobrepasar claramente este 15 o 20% a nivel mundial que se presenta habitualmente. Lo cual, pues, podemos ahora decir que es una enfermedad mucho más frecuente que antes. La ansiedad o las fobias afectan alrededor del 7% de las mujeres y a un 4.3% de los hombres. Eso es fobias, digamos, el temor a las arañas, el temor a las alturas, el temor a la velocidad, el temor a los cambios en la vida. Todo ese tipo de fobias las sufren en el caso de las mujeres un 7% y en el caso de los hombres un 4.3% generalmente. Ahora, cuando nosotros presentamos fobias sociales, o sea, aquellas personas que se sienten indispuestas, se sienten fuera de lugar en reuniones sociales, pues sí estamos hablando aquí de una fobia que sobrepasa el 13% de la población. Estamos hablando de datos normales, ¿verdad? O de un mundo normal, que no es el que tenemos actualmente. Ahora, las causas son variadas, no hay seguridad a nivel de la medicina que es exactamente lo que va a producir la ansiedad, pero a pesar de que no están del todo claras, sí se tienen algunos indicios, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Puede sufrir ansiedad por 3 indicios básicos: causas genéticas. ¿Esto qué significa? Que uno, si el padre o la madre han padecido ansiedad, pues tiene predisposición genética a padecer de ansiedad también. Están las causas circunstanciales, que son otras causas que van a producirnos ansiedad. Se dan hechos traumáticos, como por ejemplo un accidente de tráfico, un atentado, un incendio. Todo esto nos va a provocar ansiedad. ¿Ya? Y esta ansiedad pues también nos la va a provocar el consumo de drogas. Por ejemplo, las anfetaminas, el éxtasis, el LSD son drogas que nos van a producir cuadros de ansiedad, sobre todo cuando ya está pasando el efecto en nuestro organismo. Se conoce como experiencias vitales significativas a otras situaciones que nos van a provocar de ansiedad, sin llegar a ser algo traumático, pues, pero son situaciones que nos van a crear ansiedad. Por ejemplo, está el embarazo,
las alteraciones del ámbito laboral como un despido, incluso un ascenso nos puede provocar ansiedad. Ahora bien, ya que estamos claros más o menos de qué situaciones nos van a producir ansiedad, vamos a ver cuáles son los síntomas y los tipos de ansiedad que nosotros vamos a presentar. La ansiedad, decíamos que es un fenómeno complejo que va a involucrar diferentes aspectos de nuestra personalidad. Uno de ellos pues es a nivel fisiológico. ¿Qué síntomas vamos a tener? Bueno, vamos a tener palpitaciones cardíacas o taquicardia, o sea, se va a incrementar el número de palpitaciones de nuestro corazón, vamos a tener sudoración, algunas veces dificultades para respirar, tensión muscular, temblores, molestias digestivas, mareos o sensación de inestabilidad. Eso dentro del aspecto fisiológico. Esas son las características o los síntomas habituales a nivel fisiológico. A nivel cognitivo y emocional, nos va a provocar nerviosismo, angustia, pensamientos catastróficos o negativos, ideas obsesivas, dificultades para concentrarse o para mantener la mente en blanco. Vamos a sufrir olvidos constantes, distracciones. Eso es ya a nivel manifestaciones, a nivel, como decíamos, cognitivo y emocional. Vamos a tener también manifestaciones a nivel conductual, o sea, nuestra forma de conducirnos, de comportarnos. Y eso puede provocar algún tipo de bloqueos, hipervigilancia, que estemos siempre atentos a la situación, y obviamente esos son efectos o síntomas de la ansiedad. Vamos a sufrir cambios en el patrón de sueño, muchas veces nos va a costar dormir, en otras ocasiones vamos a querer dormir en el día, que es donde normalmente o habitualmente trabajamos, y estar despiertos en la noche, etcétera. Son varios factores que van a entrar en consideración a la hora de que nosotros padezcamos ansiedad. ¿Qué tipos de ansiedad hay? Bien, antes de abordar eso, se dice que la ansiedad tiene, según un estudio que hicieron en España, la ansiedad tiene, digamos, su origen muy probablemente en el cromosoma 15. Hay una zona del cromosoma 15 de las personas que padecen ansiedad que se duplica. Y esto es de forma genética, lo que nos puede indicar también predisposición a la ansiedad o cuando ya la padecemos. Dentro de los tipos de ansiedad está el que se conoce como trastorno de pánico. Es una aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que va a alcanzar su máxima expresión en poco tiempo. O sea, yo de repente, aparentemente sin razón alguna, tengo una sensación de un temor intenso, una desesperación, a punto de llorar o a punto de salir desesperadamente del lugar donde estoy. Eso se llama trastorno o ataque de pánico. Es la fobia social, que hablamos cuando la persona no se siente cómoda, cuando está en grupos sociales. Eso le da irritabilidad, inseguridad, enojo, baja autoestima. Entonces, ¿por qué? Porque esta persona se siente expuesta a los demás y eso le va a crear digamos, fobia social, o va a aumentar esta sensación, esta desesperación. Ahora, tenemos fobias específicas en ejemplos típicos, como el miedo a volar. Esa es una fobia. El miedo a las alturas, no necesariamente a volar, puede ser a escalar una montaña, un volcán, hay temor a eso. Está el temor a algún tipo de animales, el temor a las inyecciones. O sea, generalmente todos le tenemos temor a las inyecciones en algún momento de nuestra vida, pero cuando ya se sabe que es una etapa o un trastorno de ansiedad, temor es prácticamente irracional, ¿ya? Son aquellas personas que solo ven una aguja e inmediatamente están a punto de desmayarse, se alteran exageradamente, y entonces aquí estamos hablando de fobia, en este caso a las inyecciones, fobias a ver la sangre, etc. Y está la otra fobia que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué significa eso? Que generalmente cualquier cosa nos va a alterar, nos va a crear ansiedad. Puede ser la salida a la calle, tomar el bus, meternos al vehículo, etc. Tenemos el siguiente, es el trastorno de obsesivo compulsivo. Ese es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos o sentimientos, ideas o sensaciones obsesivas y comportamientos repetitivos. Yo he conocido varios pacientes, pero específicamente uno que cuando se ponía a peinar se quedaba ya solo pasándose el peine encima del cabello y le era imposible parar. Hay personas, por ejemplo,
que cuando van en el bus van contando los árboles, van contando los vehículos. Ese es un tipo de ansiedad. Tenemos el estrés postraumático, que eso se refiere a estados en los que en alguna situación de nuestra vida nos ha creado un trauma porque sobrepasa las expectativas nuestras. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que están en una guerra, unas personas que han pasado por violaciones, por asaltos. El otro tipo de ansiedad es la hipocondria o los hipocondríacos. Son personas que este trastorno les hace ver o caracterizarse esencialmente por la creencia de que padecen una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, y que nadie sabe eso, ni los médicos, y ellos están seguros completamente de que padecen una enfermedad. Son personas que muchas veces leen algún libro sobre patologías o distintas enfermedades y creen ya que presentan esa enfermedad. No vamos a abordar todas, obviamente, porque es solo para que nosotros tengamos de referencia, y nos vamos a quedar con la última, el trastorno por separación. Eso es muy común cuando se dan separaciones en matrimonios. Los hijos pues sufren este tipo de trastorno cuando nos toca muchas veces viajar de un país a otro y dejamos a la familia. Esto va a crear un tipo de ansiedad que se conoce como trastornos por separación. Muy bien, estos anteriormente citados solo son ejemplos, porque hay muchos más que nos van a provocar a nosotros ansiedad, y hemos visto también los síntomas para que podamos reconocer si padecemos en algún momento de ansiedad y podamos buscar la ayuda de nuestro médico, de nuestro psicólogo. El encierro provoca ansiedad. Hay personas que generalmente tienen todas las condiciones normales en su casa y llegan a sufrir ataques de desesperación, de que quieren salir, de que no hayan qué más hacer porque ya no soportan estar en un lugar, y esto, al no poder salir y al estar ahí durante mucho tiempo soportando toda esta tensión dentro de ellos mismos, pues va empeorando, y muchas veces va a empeorar su salud. Yo he encontrado pacientes actualmente que aparentemente sanos y de repente han salido con problemas de hipertensión o problemas cardíacos, pero ya producto de esta situación que se está viviendo, que nos produce ansiedad. ¿Qué recomendaciones damos nosotros para sobrellevar esto antes o después de que usted ya busque la ayuda de un médico, de un psicólogo? Pues la principal recomendación es: aprenda respiraciones, practique yoga. El yoga tiene una particularidad de que no es básicamente ejercicio, sino que es una forma de concentrarnos en nosotros mismos y aprender a soltar todas esas emociones que nos van creando este tipo de problemas en nuestra personalidad, nos van montando todos estos síntomas que provoca la ansiedad. Y entonces el yoga nos ayuda muchísimo a eso, la meditación, las respiraciones, practicar algún deporte o alguna forma de entretenerse. Todo lo que usted haga en beneficio de soltar su mente, soltar su pensamiento, va a ayudar a que nosotros bajemos esos niveles de ansiedad. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que les haya servido el video, que haya sido de utilidad para ustedes. Si es así, le pedimos que les dé su like, que lo pueda compartir en sus redes sociales para que este video pueda ayudar a otras personas que estén en una situación similar a la que estamos describiendo en este video. Y eso pues es un beneficio tanto para nosotros, porque llegamos a más personas, pero para aquellas personas que vieron lo que usted compartió. Entonces, es un placer, estimados amigos y amigas, les agradezco mucho su atención. Les saluda el doctor Roberto Carlos Gálvez. Hasta pronto.